Madrugada del 8 de septiembre de 1936, frente a Lisboa. Dos buques de guerra encienden sus calderas sin que nadie lo haya ordenado. A bordo, decenas de marineros han encerrado a sus oficiales en los camarotes y han izado una bandera negra. Son los portugueses que se sublevaron para llevar sus barcos a España y salvar a la Segunda República de las garras del fascismo. Hermoso, ¿verdad? Heroico, conmovedor. Pero casi con total seguridad, falso. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y durante décadas esta historia se contó así, como una gesta de solidaridad entre camaradas ibéricos. Pero ¿y si esos marineros no se rebelaron por España? ¿Y si la versión bonita la escribió en parte el mismísimo dictador que los aplastó? Descubramos la historia real de la revuelta de los marineros de 1936. Memorias Hispánicas. En 1936, Portugal llevaba una década bajo una dictadura y desde 1932 mandaba António de Oliveira Salazar, un profesor de economía de Coimbra. Su régimen, el Estado Novo, era autoritario, nacionalista, católico y profundamente alérgico a cualquier cosa que oliera a izquierda, similar a la dictadura de Primo de Rivera o a la de Dollfuss de Austria. Para Salazar suponía una amenaza tener de vecino un Estado con un gobierno de izquierdas y con organizaciones sindicales revolucionarias fuertes. No convenía que existiera una sociedad que sirviera de faro de esperanza y como demostración de que podía haber algo mejor que el Estado Novo. Además, los españoles podían dar cobijo a opositores de su régimen y en última instancia intervenir militarmente para tumbarle. Por eso la dictadura portuguesa apoyó la operación golpista contra el gobierno del Frente Popular meses antes de producirse el estallido. Cuando empezó la guerra, Portugal se convirtió en la retaguardia de Franco, en un centro logístico y de inteligencia por el que se recibían armas extranjeras, combustibles y combatientes, incluidos 10.000 soldados y voluntarios portugueses alistados en el bando sublevado. Para sostener todo esto, la maquinaria de propaganda salazarista se puso a funcionar a pleno rendimiento agitando el fantasma del peligro rojo. La prensa del régimen repetía sin descanso que la España republicana quería contagiar a Portugal con una revolución comunista. Para Salazar, la guerra de España era una oportunidad para presentarse entre los derechistas de su país como el muro que salvaba a Portugal del comunismo y del caos de la guerra, el que preservaba un país sano en una Europa enferma. Y tuvo éxito en su cometido, pues ya el 28 de agosto del 36, el miedo permitió organizar un acto de masas en el que se creó la Legión Portuguesa, un cuerpo paramilitar creado con la voluntad de combatir el comunismo y el anarquismo. Pero claro, Salazar tenía sus enemigos internos. Uno de esos focos de oposición se encontraba en la Armada portuguesa, que arrastraba una larga tradición republicana y de inmiscuirse en la política. Sus marineros habían tenido un papel destacado en la proclamación de la República en 1910 y habían participado en motines contra la dictadura militar. El ambiente de los barrios de Lisboa, bañados por el río Tajo, era de politización contra el Estado Novo, y en ese caldo se coció en 1932 la Organización Revolucionaria de la Armada, o ORA por sus siglas. Se trataba de una estructura autónoma, pero ligada al Partido Comunista Portugués, que integraba a marineros antifascistas. Tenía hasta su propio periódico clandestino, El Marinero Rojo, que desde 1934 hablaba de las malas condiciones de vida, los sueldos de miseria, la necesidad de una revolución. Sin embargo, al año siguiente, la ORA fue descabezada. Cayeron presos unos 30 marineros, incluidos sus dirigentes, si bien se reconstruyó bajo la dirección de Joan Borda, un hombre que en 1974 publicó unas memorias sobre el motín y lo que ocurrió después. Mientras tanto, la resistencia se expresaba en gestos pequeños, como negarse a comer la bazofia que servían a bordo, frases con doble sentido contra Salazar, banderas rojas improvisadas con trapos, incluso hoces y martillos pintados a escondidas. El propio Borda recordaba que en el desfile naval por el 10º aniversario del golpe, del 28 de mayo de 1926, los marineros debían quitarse la gorra y vitorear al presidente. Pero corrió entre los marineros la consigna de nadie saluda al presidente fascista, y en varios barcos efectivamente el saludo no se produjo. Eran pequeñas insubordinaciones que sumadas eran un barril de pólvora esperando una chispa. Y la chispa llegó por España. En agosto de 1936, ya empezada la guerra, el buque Afonso de Albuquerque fue enviado a puertos del sur y el levante español con la misión de repatriar a portugueses que quisieran huir del conflicto. El problema es que había un doble rasero. A los marineros portugueses se les permitía bajar a tierra en los puertos controlados por los sublevados, pero no en los republicanos. Toda una declaración política.
Varios se negaron a tragar y hubo contactos con marineros españoles republicanos. A bordo de aquel Afonso de Albuquerque viajaba un niño de 10 años camino a reunirse con su familia en Lisboa, Nicolás Sánchez de Albornoz, el hijo de Claudio, embajador en Portugal en aquellos momentos y famoso medievalista. Décadas después escribiría sus recuerdos de aquel viaje, y algo que destaca es que vio a marineros portugueses conversando con españoles en botes salvavidas en Cartagena, la base naval más importante de los republicanos. El niño quizás había presenciado el germen de un motín. Cuando el barco regresó a Lisboa el 4 de septiembre, 17 marineros fueron expulsados de la Armada, acogiéndose a un artículo vago del reglamento. Entre la tripulación cundió el pánico porque pensaban que eso solo era el principio de más expulsiones y más encarcelamientos, además del desmantelamiento de la ORA y de cualquier organización clandestina antifascista. Decidieron actuar, a pesar de las reticencias de dirigentes del Partido Comunista Portugués, que consideraban que se trataba de una insurrección precipitada y suicida de unos marineros jóvenes e impulsivos. El tiempo les daría la razón. Como se suele decir, el papel lo aguanta todo, y sobre el papel el plan parecía sencillo. La noche del 7 al 8 de septiembre, las dotaciones de 3 barcos, el contratorpedero Don y los avisos Afonso de Albuquerque y Bartolomeu Díaz, se levantarían, saldrían a mar abierto, bloquearían el puerto de Lisboa y exigirían la readmisión de los 17 y la dimisión del gobierno. Si no lo conseguían por las buenas, se planteaban bombardear la Asamblea Nacional o dirigirse al archipiélago de las Azores para liberar presos políticos y formar un gobierno provisional. Otros 2 barcos debían unirse, pero nunca lo hicieron. Los oficiales de servicio de los 3 navíos fueron detenidos en sus camarotes, algunos a punta de pistola y otros de forma tan cordial que hasta les preguntaron si les apetecía café. Y entonces empezó la cadena de catástrofes. El Bartolomeu Díaz no arrancaba. Se dijo durante años que las calderas tenían una avería, pero la investigación en los archivos navales cuenta que un sargento fiel al régimen de Salazar les aseguró a los amotinados que encender las calderas llevaría días, cuando en realidad el barco podía navegar en cuestión de pocas horas. Fue un acto de sabotaje que permitió que el reloj corriera y se perdiera un tiempo precioso. Las embarcaciones que debían traer refuerzos desde tierra se desencontraron o llegaron a destiempo a puntos de encuentro para recoger insurrectos. Incluso los marineros tuvieron dificultades en abandonar el estuario del Tajo y pidieron ayuda a un oficial encarcelado, que fingió un desmayo y escuchó que ya había amotinados arrepentidos. Estos incidentes evidenciaban la falta de preparación. Viendo que el Bartolomeu Díaz era un caso perdido, los amotinados saltaron al Afonso de Albuquerque, que iba a ser el barco insignia, no sin antes sabotear las piezas del que abandonaban. Pero ya habían perdido horas preciosas, y las autoridades se olieron el pastel. El ayudante de campo del ministro de Marina, el teniente Enrique Tenreiro, se acercó en un remolcador a husmear. Los marineros lo invitaron a subir a bordo para tratar de apresarlo y usarlo como rehén, pero Tenreiro dio media vuelta y escapó entre disparos para dar la alarma, algo que por cierto fue decisivo para su ascenso a almirante. Se perdió cualquier posible factor sorpresa de la acción. Para colmo, amaneció, así que lo que debería haber sido una salida sigilosa al amparo de la oscuridad de la noche se convirtió en el movimiento de 2 barcos que eran un blanco fácil a plena luz del día. Desde los fuertes de la costa se realizaron disparos de artillería. Los jóvenes amotinados, sin los conocimientos técnicos para manejar bien los barcos o responder al fuego, se vieron sobrepasados. Tanto el Afonso de Albuquerque como el Don fueron alcanzados, sufrieron incendios y fueron inmovilizados. Los marineros izaron sábanas blancas tras morir 5 de ellos y ser heridos más de 20, mientras que otros se lanzaron al agua. La mayoría de los amotinados fueron apresados, pero algunos fueron acogidos por vecinos y pescadores antifascistas, o al menos antimaderos, que les ayudaron a escapar. Como dije al principio, no se rebelaron para llevar los barcos a España y salvar a la República. Lo dejaron claro supervivientes del motín ya cuando volvió la democracia liberal a Portugal en los años 70. Cuando fue preguntado por la tesis española, Joaquim dos Santos lo dejó clarísimo. Cita: "Lo que queríamos era salir a la barra, bloquear el puerto de Lisboa y obligar al gobierno a dimitir. Cuando se hace una revolución es para ganar, y por eso pensábamos regresar al Tajo en triunfo. Solo iríamos a España si perdíamos". Fin de la cita. Otro amotinado, José Barata, dijo, cita: "La revuelta no se hizo para ir a España. Naturalmente era allí donde iríamos si hiciera falta, porque no había otro sitio a donde ir. Pero el objetivo no era ese. Pensábamos en ir a España como un recurso en caso de necesidad.
Al final, en vez de ir a España, acabamos yendo al campo de concentración de Tarrafal. Fin de la cita. Por tanto, España solo era un plan B dentro de una acción que ya de por sí fue poco bien preparada y que tenía por objetivo readmitir a los compañeros expulsados, obtener mejoras salariales, terminar con la persecución política de izquierdistas y, a poder ser, tumbar al gobierno. ¿Significa eso que España no tuvo nada que ver? Bueno, no hay indicios de que agentes españoles estuvieran detrás del motín, pero eso no significa que España no estuviera de talón de fondo. En el primer número del Marinero Rojo se decía que el motivo principal había sido la expulsión de compañeros, pero que también influyó la repugnancia que sentían hacia el papel de Portugal en apoyo a los sublevados de España. En palabras de su principal responsable, John Borda, cita: «Junto a la solidaridad con nuestros camaradas, junto a la lucha contra el fascismo portugués, no cabe duda de que el detonante que hizo estallar el polvorín fue la Guerra Civil Española». Fin de la cita. Una parte de la izquierda portuguesa reivindicó el suceso como una muestra de solidaridad internacionalista, pero la idea de que pretendían entregar barcos portugueses a la Armada Española Republicana se trataba de una acusación de antipatriotismo del Estado Novo. Al régimen de Salazar le venía de perlas que aquello pareciera una conspiración comunista española. Convirtió un motín por sueldos y compañeros expulsados, un problema interno que demostraba descontento entre sus fuerzas armadas y hacia su gobierno, en una prueba del deseo de los españoles de invadir Portugal. ¡Oh casualidad! Justo el relato que la propaganda salazarista llevaba meses fabricando. Desde su retórica paternalista, Salazar escribió esto en un comunicado oficial sobre la revuelta de los marineros. Cita: «Fue posible lanzar en el espíritu de sencillos marinos la idea del auxilio internacional a los camaradas rojos, uniendo los barcos propios a los de ellos, gracias a las campañas de los periódicos españoles y folletos portugueses, a la influencia contagiosa de los malos ejemplos». Fin de la cita. Siempre resulta fácil culpar de los males del país a extranjeros. El motín fracasado se transformó así en munición propagandística para seguir reprimiendo a la oposición. La represión no se hizo esperar. Los oficiales apresados por los amotinados fueron destituidos. Hubo 208 marineros arrestados, de los cuales 92 fueron a juicio y 82 fueron condenados a elevadas sentencias de prisión y deportación de entre 16 y 20 años. 48 de ellos fueron enviados a una fortaleza de las Azores donde ya había otros presos políticos, mientras que 34 terminaron en el campo de concentración de Tarrafal, en Cabo Verde. Cuando llegaron, el campo de concentración ni siquiera estaba terminado, y por el hacinamiento, pésimas condiciones higiénicas y torturas, murieron unos cuantos. De los marineros que participaron en la revuelta, solo uno consiguió escapar, y murió en 1938 precisamente luchando en la Guerra de España. ¿Qué ironías tiene el destino? Si te ha parecido curiosa esta historia, dale a me gusta y suscríbete, y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nuevas historias de España, aunque esta en verdad solo estaba tangencialmente relacionada. También te animo a unirte al Discord para hablar con otros fans del programa sobre historia, política y otros temas. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.